es un amor genuino. Su humano va de emergencia al hospital. Corre, corre y corre tras la ambulancia. Su mayor preocupación es que su humano se salve. El paramédico aprecia que el canino va detrás de la ambulancia. Pese a la emergencia, se detiene y sube al amigo de 4 patas. Definitivamente una muestra de solidaridad que muchas veces los animalitos nos dejan a nosotros con este tipo de acciones. Este perrito que venía corriendo tras la ambulancia, en donde pues llevaban al amo o al humano, pero él angustiado fue detrás tras la ambulancia. El paramédico nota que viene el perrito, se detienen aún en la emergencia y lo suben. Qué bonito. Que son gestos que si realmente todos los humanos pusiéramos en práctica, sería diferente. A todos buenas tardes, gracias por informarse con Impacto BTV Meridiano. Qué bueno que puede acompañarnos, ya estamos muy próximos a celebrar las fiestas patrias, desde ya invitados para que estén pendientes de la señal de BTV, 5:45 de la mañana de este próximo domingo 15 de septiembre. Todos los detalles, la mejor cobertura, usted la va a poder vivir a través de BTV. Bueno, un video, y esto fue en Colombia realmente, pero como también estamos cambiando ya la forma de ver aquel tipo de situaciones. Antes muy probablemente al perrito se espantaba o con improperio se despachaba a casa. Sin embargo, este paramédico se detuvo, le abrieron la puerta para que fuese en ambulancia. Bonito gesto. Andrómeda Díaz. Buenas tardes, Carlos. Simplemente un bonito video donde se muestra la solidaridad. Es importante que usted también sea solidario y no solo con los humanos, sino con todos los seres vivos a su alrededor. De esta manera le damos paso a nuestros titulares. Titulares Impacto BTV Meridiano. Posturas encontradas por elección del presidente del Consejo Nacional Electoral. Según expertos, de no encontrar un verdadero diálogo, se avecina una nueva crisis política. En este año se espera que unos 600,000 migrantes pasen por Honduras rumbo a los Estados Unidos. Misquitos denuncian invasiones de tierras mientras autoridades afirman haber de la noticia. Iniciamos informándole que nuevamente vuelve a generarse la controversia en el país tras la falta de acuerdos en los concejales del Consejo Nacional Electoral, donde no hay acuerdo sobre quién presidirá justamente la presidencia y el orden de rotación de la titularidad de esta entidad política. Gabriela Plata nos tiene la información. Gabriela, buenas tardes. Así es, muchas gracias compañeros, un placer saludarles. En este momento me encuentro en compañía de Fernando Anduray, quien es miembro del Partido Nacional, ante la situación que se está suscitando en el Consejo Nacional Electoral. Estos acuerdos, ¿cuáles serán los intereses? Hay mucha secretividad en torno a los mismos. Bueno, estamos frente a una situación crítica de lo que pasa en el Consejo Nacional Electoral, en el Tribunal de Justicia Electoral estos días. Depende quién va a ganar las próximas elecciones. No estamos nada más viendo a dos partidos peleando la presidencia de los órganos electorales para el primero y el segundo año. Estamos viendo a un expresidente de la República exigiéndole al sector del Partido Nacional y al sector del Partido Liberal, con el que negoció, que le cumplan los acuerdos. Es decir, aunque nosotros pusiéramos un nacionalista y una liberal de presidentes del primero y el segundo año, él reclama que le cumplan el acuerdo. El acuerdo no era poner presidentes, el acuerdo es hacer mayoría en el Consejo Nacional Electoral. Entonces nosotros tenemos que exigirle públicamente a Mel Zelaya, que es tan lúcido porque no padece de amnesia, que nos diga con quiénes negoció en el Partido Liberal y con quiénes negoció en el Partido Nacional, porque esos van a seguir presionando para que los representantes que ellos pusieron en esos órganos electorales voten a favor del pacto que hicieron con Mel Zelaya.
Surge el cuestionamiento también por qué tomar ese tipo de decisiones cuando la ley electoral pues manifiesta cómo deberían de tomarse ese tipo de decisiones tan cruciales. Mire, la ley electoral manifiesta que el Consejo Electoral, el Tribunal de Justicia Electoral, el registro, son independientes, son autónomos y todo. Pero la discusión hoy de Mel es que le cumplan lo que él decidió con los otros dirigentes políticos. Y ya Marlon Ochoa se cayó, ya se cayó también Ana Paola Hall y aparentemente la del Partido Nacional tampoco quieren hacer declaraciones, esperando que ejercer su autonomía o que les den línea de sus partidos. Yo creo que eso de la autonomía es un sueño. Bueno, muchas gracias. Ya lo escuchamos, las declaraciones por parte de Fernando Anduray, quien es dirigente del Partido Nacional, en torno a lo que está pasando en el país y la situación por parte en el Consejo Nacional Electoral. Con este informe, compañeros, yo retorno con ustedes hacia el estudio principal. Gracias, Gabriel. Y continuando con este tema, ante la inconformidad de sectores políticos donde rechazan que Marlon Ochoa presida la presidencia del Consejo Nacional Electoral en las elecciones generales, diputados afines al oficialismo señalan que se deben respetar los acuerdos establecidos. Abogada Ana Paola Hall, una abogada muy respetada que ya tiene experiencia porque estuvo en el Consejo Nacional Electoral anterior, ejerza la presidencia de septiembre del 2024 a septiembre del 2025 y que en las generales sea Marlon Ochoa. ¿O es que le tienen miedo a Marlon Ochoa? Fíjese que cuando mencionan a Marlon Ochoa, a muchos nacionalistas les da diarrea, así como no querían que Rixi Moncada fuera presidenta del Consejo Nacional Electoral. Es el momento de respetar los acuerdos. Ellos no han respetado acuerdos y Y Walter Pérez dialoga con representantes de la Juventud Nacionalista, quienes se muestran en contra de Marlon Ochoa, que sea él quien presida el Consejo Nacional Electoral, y no descartan que detrás de esto existe un mensaje por parte del oficialismo en las próximas elecciones. Walter Pérez, con detalles. Walter. Muchas gracias, compañeros. Me acompaña Juan Fernando Suazo, quien es portavoz de la Juventud Nacionalista. En suspenso la presidencia del Consejo Nacional Electoral, Juan, ante el rechazo tanto por el Partido Nacional como liberales de que Marlon Ochoa presida este cargo. Así es, el día de hoy estamos reafirmando de que respaldamos la postura que tiene pues Cosette López, consejera por parte del Partido Nacional, ya que consideramos que su postura es en base a ley. El artículo 55 de la Constitución y el artículo 13 de la ley electoral establece esto, que no es que son por parte de acuerdos o como el orden que dice el presidente Zelaya, sino es en la primera sesión donde ellos están reunidos. Todos los poderes prácticamente los tiene libre. Entonces, no podemos dejar como oposición, dejar ir esta oportunidad. Entregarle a libre el Consejo Nacional Electoral sería entregarle las armas para no poder votar. Recordemos siempre, les digo yo, vienen de avalar un fraude en Venezuela, vienen de educarse en Venezuela. No podemos dejar que nuestra democracia se vea amenazada por este tipo de prácticas que vienen de Venezuela y que quieren instaurarlas en Honduras. Ahora bien, ante el rechazo tanto por los nacionalistas como por los liberales, ¿cómo va a quedar entonces este tipo de escenarios, este cargo? El Partido Nacional lleva su propuesta, el Partido Liberal pues llevará su propuesta, imagino, al igual que Libre, pero lo que nosotros queremos es que la oposición, ya sea el Partido Liberal o el Partido Nacional, sean quienes presidan las elecciones tanto internas como las generales, porque siendo oposición es que podemos pues levantar la voz y decir las cosas que no están siendo correctas como tal. Y que prácticamente se respira bastante suspenso a raíz de estas elecciones que están por comenzar. Así es, Libre sabe que con voto popular no se queda en el poder, entonces van a buscar todas las formas para poder quedarse en él. La oposición está firme, la oposición está lista para ir a los comicios electorales porque sabe que en 2025 se van. Muchas gracias a Juan Fernando Suazo, quien es portavoz de la Juventud Nacionalista. Mi reporte está ahora, compañeros. Gracias, Walter Pérez. Y ante esta crisis en el Consejo Nacional Electoral, Ana Paola Hall ha publicado a través de su red social X lo siguiente: el pueblo hondureño requiere calma. El pleno se celebrará
en legal y debida forma. Mi postura siempre será en favor de la democracia. No responderé a ataques, provocaciones internas. Pongamos a Honduras primero. Y el dirigente liberal Octavio Pineda asegura que es lamentable que la clase política continúe generando crisis en el país como la que se ha creado en el Consejo Nacional Electoral, donde el partido de gobierno es quien está generando las condiciones para que exista una nueva crisis política que afecta la tranquilidad de los hondureños, declaró. Van a trasladar el material electoral y las urnas el día de los procesos. Entonces ahí hay, en primer lugar, una contradicción y en segundo lugar, un conflicto ético. No hay transparencia. Recordemos también que hay una acumulación del poder. El partido de gobierno tiene el poder judicial, tiene el poder legislativo, tiene el poder ejecutivo, tiene el Ministerio Público, ha pretendido cooptar las Fuerzas Armadas y ahora quiere también el Consejo Nacional Electoral. El artículo que no le podamos dar tranquilidad al pueblo hondureño, la clase política sigue quedándole deber al pueblo hondureño porque vivimos de crisis en crisis, pero desafortunadamente esta crisis quien la genera es quien está ejerciendo el poder. Entonces si la crisis viene desde quien tiene la responsabilidad de administrar el Estado. Y en otro orden de noticias, Dina Mesa, directora de la Asociación para Protección de la Democracia de los Derechos Humanos, criticó la ineficacia del mecanismo de protección para periodistas, defensores de derechos humanos y operadores de justicia en peligro de denunciar su incapacidad para implementar medidas de seguridad adecuadas. Mesa anunció que son varios casos debido a la falta de respuestas efectivas y estos serán presentados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Expresó su frustración ante la negativa de la policía local a proporcionar seguridad pese a su solicitud y señaló que este rechazo ha generado un ambiente de temor entre los periodistas, quienes temen por su seguridad y la posibilidad de fricciones sobre sus casos. Y el diputado y ex candidato presidencial por el Partido Liberal Mauricio Villeda rindió declaración ante el Ministerio Público de Honduras en relación en el juicio por narcotráfico al expresidente Juan Orlando Hernández, quien informó el jueves el ente fiscal. Villeda, quien fue candidato a las elecciones de 2013, optó por declarar en la oficina de su apoderado legal, amparándose en el artículo 227 del Código Procesal Penal, que les permite a los altos funcionarios no comparecer físicamente en la fiscalía. Personal de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico, la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado y la Unidad Fiscal de Apoyo a la Depuración Policial se trasladó a dicho lugar para tomar su testimonio. El nombre de Villeda fue mencionado en el juicio de Hernández, condenado a 45 años de cárcel. Y le mostramos nuestra frase de impacto para este día 12 de septiembre del año 2024, dicho por la presidenta ejecutiva del Consejo Hondureño de la empresa privada, Anabel Gallardo, donde manifiesta que Honduras vive un grave problema de corrupción. Eliminar el tratado de extradición no seguirá combatiendo el narcotráfico y la corrupción. Esto no abandona nada positivo para el país. Al volver de la pausa, en este año se espera que unos 600,000 migrantes pasen por Honduras rumbo a los Estados Unidos. Esto y más, al volver. Gracias por continuar informándose con nosotros con respecto a toda la problemática política que existe actualmente en el país. Hay quienes opinan que se están repitiendo los mismos errores. Nuestro compañero José Luis Castellanos nos amplía más esta opinión. Buenas tardes.
Así es, compañeros, muchas gracias. Buenas tardes. En efecto, bueno, un tema que todavía continúa dando mucho de qué hablar, esta situación en el Consejo Nacional Electoral. En este momento me encuentro en compañía del abogado Rafa Canales y también precandidato por el Partido Liberal de Honduras para realizarle la consulta, abogado, desde su punto de vista, esta situación que se ha dado en el CNE y de igual manera acá en el Partido Liberal con Ana Paola Hall, la solución que le puede ver o el punto de vista que usted le da a este tema. Buenas tardes, abogado. Muchas gracias. Bueno, puntualmente que se debe ver el temple imparcial, que es muy difícil, de los tres consejeros, porque siempre influye y se atraviesa la parte política de unos querer para tener el mando o el control de alguna manera de las instituciones. Mire, el Partido Libertad y Refundación no presidió las elecciones del proceso anterior y fue electa la candidata oficialista. Hoy creo que sería saludable por los pesos y contrapesos, para no tener toda la institucionalidad concentrada en un partido oficialista y se sienta una tranquilidad y una paz social en el nuevo proceso electoral general. Principalmente debería el Partido Liberal, ya que no ha estado dentro de o ocupado estos cargos en estas elecciones en los últimos 16 años, puede ser un ente imparcial. Nosotros no tenemos nada en contra ni del el abogado Marlon Ochoa, respetamos su designación, pero creo que muchas veces el sesgo político limita a tomar decisiones objetivas, imparciales y sobre todo demócratas, porque usted puede tener un sesgo o para favorecer a un sector y perjudicar a otro. Entonces no podemos seguir en nuestra institucionalidad cometiendo este tipo de errores. Se ha llegado incluso a tachar de traición política esta situación, abogado. Es que aquí son traiciones y vea tweets y hay compromisos que se hacen, que lo hace un grupo pequeño y minúsculo de personas que han deteriorado la institucionalidad de nuestro país. Hoy se habla de que hay independencia en ciertos lados y no hay independencia, hay una subordinación, hay un problema de origen. Desde que los políticos escogen este tipo de órganos, ya se convierte en una subordinación, no en instituciones complementarias que deberían de guardar la imparcialidad, objetividad. Esperamos y confiamos y hay que darles la oportunidad a ellos para que puedan cumplir con la democracia y que traten de evitar que haya una crisis política en nuestro país. Y desde ya se está formando ese tipo de situación, una posible crisis ante las elecciones, abogado. Es que es posible, todo país que repite los errores está condenado a que vuelvan a suceder. Yo creo que va a volver a suceder, ya que existen acuerdos que nadie se daba cuenta y sobresalen a la luz pública y solo en beneficio de grupos pequeños y de intereses estrictamente políticos y no ciudadanos. Perfecto, muchísimas gracias. El abogado y también precandidato por el Partido Liberal, Rafa Canales. Bueno, su opinión en cuanto a esta situación que se está generando y causando mucha polémica en el tema político, precisamente previo a las elecciones internas y generales del país. Parte de lo que les puedo informar, compañeros. Retorno con ustedes. En otro tema, los expertos en temas migratorios aseguran que la crisis que enfrenta Brasil tendrá repercusión en Honduras, ya que somos un país natural para los migrantes, por lo que se espera que al finalizar este año unos 600,000 migrantes pasen por nuestro territorio al finalizar 2024. Todo lo que tiene que ver con crisis en los diferentes países siempre va a generar repercusiones en nuestra región, debido a que las personas pues buscan esa alternativa de emigrar en situaciones de riesgo o de amenazas. Bueno, recordemos que nosotros somos un puente natural de migración a Estados Unidos y en los últimos años hemos sostenido cifras muy altas en términos de lo que está generando el mundo en migración y particularmente lo que está pasando en América del Sur. Bueno, lo que vemos es el hecho de que para lo que va de este año, la expectativa es que se vayan a rebasar los más de 600,000 personas que están migrando de forma, que están transitando de forma. Y en las últimas horas, miembros de las comunidades misquitas denunciaron invasiones de tierra en los departamentos de Gracias y Lempira, un hecho que las autoridades del Instituto Nacional Agrario afirman están desarrollándose protocolos para resguardarlos. Gabriela Plata con la información. Buenas tardes. Así es, muchas gracias, compañeros. En este momento rápidamente dialogamos con Rafael Alegría, quien es subdirector del INA, y es que en las últimas horas han presentado múltiples denuncias. Todos estos territorios que son dueños, sin lugar a duda,
los pueblos indígenas. ¿Qué ha pasado con este último acercamiento que ustedes han tenido? Incluso la presidenta Castro se trasladó hasta, gracias a Dios. ¿Cuál ha sido este último acercamiento? Eso ha estado bastante involucrado la Serna, ¿verdad? El compañero Luqui Medina con las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Con el Ministerio Público y por supuesto que con el Ejecutivo. Ahí tenemos que hacer esfuerzos interinstitucionales para resolver el problema de carácter integral, porque el problema es grande, entonces debe actuar todo el gobierno en función a eso. Tenga la seguridad que se trabaja en eso y se tiene que hacer justicia en ese sentido. Bueno, muchas gracias. Ya lo escuchamos, las aseveraciones por parte de Rafael Alegría, quien es subdirector del Instituto Nacional Agrario, en torno a la situación que viven cientos de hondureños en la zona de La Mosquita en el país. Con ese informe, compañeros, yo retorno con ustedes hasta el estudio principal. Y más de 20 empleados despedidos del Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria mantienen tomadas las instalaciones de dicha secretaría, exigiendo su reintegro. Los afectados indicaron que fueron despedidos injustamente y hacen un llamado directamente a la presidenta. Primero decían que desistiéramos de la demanda, desistimos de la demanda y después dijeron que Servicio Civil, y fueron a Servicio Civil. Y Servicio Civil acepta, ¿verdad?, que se los dé la plaza. Pero ellos dicen que tenemos que traer una nota del PGR. Entonces, pero los hablan de 2 semanas mientras el tiempo va corriendo para nosotros. Entonces no miramos voluntad. Entonces a oídos de la presidenta, pues que... ¿En qué consiste la demanda que interpusieron? Nosotros la demanda la pusimos en el 2018, que la demanda es siempre por acuerdo, para que lo dieran a permanencia, y unos aumentos que nos lo dieron, porque nosotros estamos por la modalidad de jornal. Ya llevamos más de un mes en esto. ¿Ustedes están sin recibir un sueldo? Estamos sin recibir un sueldo, tenemos familia también, tenemos cuentas pendientes, deudas, entonces nosotros necesitamos que nos reintegren, porque así como tienen un montón de gente adentro, la mayoría están con demanda y están con acuerdo, entonces ¿cuál es la diferencia? Que a nosotros nos votan así como si fuéramos cualquier cosa. Y en temas de seguridad, la Policía Nacional ejecutó la captura de un hombre que raptó a 2 personas y exigía millonaria cantidad de dinero para su liberación. Nuestra compañera Mariela Manzanares nos trae el informe. Buenas tardes. Así es, compañeros, me acompaña en este momento la subcomisaria Belkis Valladares con la captura de una persona vinculada al secuestro de una pareja. ¿Eso en dónde se da? Así es, la Policía Nacional pues en las últimas horas, en una operación combinada entre agentes de la Dirección Policial de Investigaciones y agentes de la UMEC 7, ha logrado con éxito lo que es la detención de un sujeto de 61 años de edad, de oficio mecánico, quien pues se le estaba haciendo seguimiento ya por lo que es el delito de secuestro en perjuicio de una pareja. Cabe mencionar que estos hechos ocurrieron hace aproximadamente unos 8 años, cuando esta persona pues participó en lo que es la privación injusta de la libertad o ilegal de la libertad de una pareja, hombre y mujer, y posteriormente pues solicitaban una cantidad de dinero para lo que es la liberación de ambas personas. De esta manera pues después de seguimiento y vigilancia pues se ha capturado a esta persona vinculada a lo que sería el secuestro de esta persona, y de esta manera esta persona pues será remitida hacia los juzgados de letras penal en lo que es el municipio de Tegucigalpa, en Francisco Morazán, para que responda por la privación de la libertad de estas 2 personas. Bueno, la Policía Nacional semanalmente, ¿cuántas denuncias está recibiendo por el tema de personas desaparecidas que posteriormente son raptadas? Por raptos no se ha registrado ninguna denuncia. Sí se han registrado denuncias por personas desaparecidas. Por ejemplo, en las últimas horas se registró lo que es la desaparición de una persona con capacidades especiales. Cabe mencionar que esta persona pues se hacía acompañar de su hijo, y ya la Dirección Policial de Investigaciones está dándole seguimiento a este caso, ya que supuestamente pues esta persona especial habría conocido a una persona mediante redes sociales, la cual mediante engaños pues la habría trasladado hacia el departamento del Ancho. Aproximadamente pues cada 2 días se registra lo que es la denuncia de una persona desaparecida. Bueno,
Gracias a la portavoz de la Policía Nacional, a su comisaria Belkis Valladares, que nos actualiza información en torno a esa captura. Con ustedes al estudio nuevamente. Y la comuna sanpedrana ha puesto en discusión el plan de arbitrios y el edil de esta ciudad reducirá 700 millones de lempiras en el presupuesto de 2025, monto que será destinado para obras y mejoras de la capital industrial. Estamos teniendo reunión, sesión de corporación número 133, convocados en forma presencial todos los regidores, donde ya se les está entregando lo que es el borrador del presupuesto tentativo que vamos a manejar, en el cual rebajamos cerca de 700 millones de lempiras. También se está pasando para aprobación lo que es el plan de arbitrios, que no contempla grandes cambios, sino básicamente pequeños cambios. No hay incrementos en las tasas de los bienes inmuebles, es una muy buena noticia. La rebaja del presupuesto también es una muy buena noticia y esperamos que en esta sesión puedan pasar ambos y ahí solo nos queda el plan operativo anual. Estamos en estos momentos haciendo ya todo lo que son las partidas. Esto se hace conforme al POA, que es el plan operativo anual. Sabemos que el 10% va para salud, sabemos que un 35% va para infraestructura y otras dependencias también nosotros, ¿verdad? Ahora solo estamos a la espera que sean las 3 de la tarde para proceder a entrar a sesión de corporación con todo el pleno. Y agentes de la Dirección Policial de Investigaciones desmantelaron en las últimas horas un sector de Colón, una banda delictiva que se dedicaba a asaltos. Efectivamente, en Trujillo, Colón, se ha logrado la desarticulación de una banda criminal denominada Los Montecristo. Estas personas del sexo masculino de diferentes edades, pues se ha logrado lograr la detención de manera flagrante, asimismo en posesión de un AR-15, en donde según el modus operandi de esta banda criminal, pues estos se infiltraban en fincas de palmas africanas, en donde posteriormente interceptaban a las personas para poder despojarlas pues de sus tierras o de sus vehículos, en donde gracias a al efectivo trabajo de estos investigadores asignados ahí a la UDIC 2, se ha logrado pues lograr la detención de estas personas. Fueron acá 5 personas del sexo masculino. Y según datos de la Policía Nacional, en un 7% ha incrementado la recepción de denuncias, esto por violencia doméstica en la capital. Las autoridades exhortaron a la población afectada a interponer la denuncia a través de la línea 114. Han aumentado, es por ello que la Policía Nacional y sobre todo funcionarios asignados al UMEC número 2, que es el sector de responsabilidad de nosotros, hemos estado realizando diferentes operativos de controlización, patrullajes a pie, patrullajes en registro de vehículos para poder evitar ese tipo de hechos. Asimismo, aprovechando el espacio, hacemos un llamado a las personas que nos están viendo, porque también hay que resaltar que no solamente las mujeres lo viven, sino que también en este caso hay muchos hombres que también lo padecen y sobre todo también los niños, ¿verdad? Existe también una línea, la línea 114, que es la que está encargada básicamente de poder ayudar o apoyar a estas personas, a las mujeres sobre todo en este caso, que lo padecen y hacemos un llamado para orientar a estas personas a que ellos puedan crear ese hábito de lo que es la denuncia. Entre tanto, defensoras de los derechos humanos lamentan la ola de criminalidad que acecha a la población femenina, registrando cada 24 horas un nuevo femicidio. Que continúan los ataques mortales hacia las mujeres, probablemente exacerbado por la situación caliente de los últimos días del país, donde se ha generado un clima de inestabilidad, un clima de ansiedad, un clima de, bueno, ¿cómo le puedo decir? De que no se percibe que el país esté en un momento tranquilo. Entonces, ese tipo de condiciones pues predisponen a este tipo de acciones y desafortunadamente ya traemos una trayectoria que no ha sido benévola estadísticamente. Muchísimas organizaciones nos hemos dedicado durante todo el transcurso del año a tratar de visibilizar la métrica que existe alrededor de los femicidios, porque independientemente que se sugiera que hay
menor número de casos, definitivamente no ha llegado a disminuirse de una manera que deje de constituir una preocupación. Sigue siendo un número extremadamente elevado. Y si lo sumamos a toda la estadística de homicidios a nivel nacional, de julio del año pasado a este año, los números son elevados. Por más que las autoridades insistan que se ha trabajado en una disminución, puede haber una disminución mínima, valga la redundancia, una disminución mínima, pero sigue siendo una estadística demasiado elevada para un país que solo tiene 10. Y un trágico accidente de tránsito dejó como saldo la muerte de 2 hombres la noche de ayer en la carretera CA5 a la altura de Pozo Azul, cerca del peaje de Ciguatepeque, Comayagua. Según informes, un motociclista identificado como Alexis Sánchez atropelló a un señor de la tercera edad. Se trata del señor Guadalupe Rodríguez mientras cruzaba la calle, falleciendo ambos en el acto. Tras el impacto, Sánchez cayó al suelo y fue atropellado por un vehículo que huyó de la escena. Las autoridades ya investigan el hecho y buscan al conductor que se dio a la fuga. Y les presentamos a ustedes los datos de impacto correspondientes a hoy, 12 de septiembre, justamente relacionados siempre a los accidentes de tránsito. Y es que hasta la fecha se han reportado 11.167 accidentes de tránsito. Esto desde enero, del 1 de enero al 1 de agosto, es decir, hace más o menos un mes la estadística. Los departamentos que más registran accidentes son Francisco, Morazán y Cortés. Hasta el momento son 145 víctimas mortales que se reportan hasta la fecha. Esto de acuerdo a CEPOL con los datos que maneja justamente con los accidentes de tránsito. Nuevamente el llamado a todos a siempre ser prudentes y a tener mucho cuidado porque la tasa de mortalidad incrementa mes a mes. Al volver de la pausa le detallamos que 2.500 empleos se perderán en Villanueva por cierre de maquilas. Gracias por continuar con nosotros. En Unitec, la seguridad digital es nuestro compromiso. Contamos con la nueva maestría en ciberseguridad y 2 especialidades que te ayudarán con las habilidades necesarias para enfrentar los desafíos tecnológicos del turno. Matricúlate hoy en el www.unitec.edu. Y retomamos la agenda informativa. Nos preparamos ya para disfrutar de los desfiles patrios este próximo 15 de septiembre. Sin embargo, hay algunos miembros de partidos políticos que están pidiendo que no se politice los desfiles específicamente. Nuestra compañera Berenice Amaya nos tiene detalles. Berenice. Así es, compañeros en estudios principales, buenas tardes. Me acompaña Víctor Cubas, dirigente del Partido Liberal. En medio de este conflicto político que se está viviendo en el país, la población hondureña espera que no se involucren marchas políticas en estos próximos desfiles del 15 de septiembre. Claro, mire, es un irrespeto y es un abuso al pueblo hondureño y principalmente a la niñez, porque el 15 de septiembre es un día para los estudiantes de Honduras, no es un día para militantes de partidos políticos. Primera vez en la historia, yo tengo 40 años de vivir aquí en Tegucigalpa y primera vez en la historia que miro que un partido político le quita el derecho a los niños, a los colegios profesionales a marchar libremente el 15 de septiembre, cuando es un día patrio, un día exclusivamente para ellos. Así que yo le hago un llamado al gobierno para que si quieren marchar, que lo hagan cualquier otro día, pero no ese día, porque ese día
ese día le pertenece a los estudiantes del país. ¿Existen cuestionamientos que el 15 de septiembre se pueden presentar disturbios en medio de estos desfiles? Mire, con esta gente se puede esperar cualquier cosa, porque esta gente ya los conoció el pueblo, que nacieron violentos y están muriendo violentos, porque ellos mismos están destruyendo su propio partido, ellos mismos están destruyendo su propio gobierno y ellos mismos se están ganando el odio del pueblo hondureño, porque ellos creen que la violencia es la forma de resolver los problemas. Y para los hondureños, para nosotros los liberales, la mejor forma de resolver los problemas de un país es a través de la democracia, a través de la paz, a través del diálogo, pero no a través de la violencia. Bien, ya hemos escuchado a Víctor Cubas, dirigente del Partido Liberal, en torno a esta situación política del país. Con esta información retornamos a Estudios Principales. Buenas tardes. Gracias, Berenice. Y en temas de salud, nuestra compañera Cintia López nos amplía acerca de cómo se encuentra la situación del dengue en la zona norte del país, donde tristemente nuevamente va al alza esta enfermedad. Cintia López con los detalles. Buenas tardes. Buenas tardes, compañeros en estudio, televidentes de Impacto BTV Meridiano. Tal como ustedes lo apuntan, me acompaña en este momento el doctor David Mendoza, jefe de pediatría. Coméntenos, doctor, ¿continúan los casos de dengue y siguen los fallecimientos también? A pesar de que a principios de semana ya hemos reportado una disminución de los casos, estamos viendo desde el día de ayer que los casos están aumentando nuevamente, y esto es a consecuencia de las lluvias que tuvimos la semana pasada y durante el fin de semana. Va a seguir lloviendo, entonces probablemente la otra semana vamos a tener otro aumento. Y la última persona que falleció fue el día de ayer, una señora de 49 años de edad, pero ella no falleció por el dengue, sino que tenía otra patología de base que se le complicó, pero además tenía dengue. Entonces fue una muerte asociada al dengue nada más. Coméntenos en ese momento cuántas personas hay hospitalizadas. Hoy amanecieron 40 personas hospitalizadas aquí en el hospital, 30 son en edad pediátrica y los otros 10 son adultos mayores de 18 años, y lo que nos llama la atención es que se nos incrementó el número de pacientes con dengue grave. Ayer hospitalizamos 4 pacientes con dengue grave, 2 siendo manejados en la unidad de cuidados intensivos de aquí del hospital, uno de ellos está sumamente crítico. ¿Se prevé que hayan más alzas en los próximos días? Sí, porque sigue lloviendo, está saliendo el sol, llueve, sale el sol, y eso lo que facilita la proliferación de los criaderos de zancudo. Recomendaciones para la población, doctor, que no bajen la guardia. Sí, definitivamente no hay que bajar la guardia. Mientras esté lloviendo, siempre hay que estar atentos a los criaderos de zancudos. Cada 2-3 días tienen que estar revisando sus casas, sus patios, sus aceras, ¿verdad? Cualquier lugar que pueda haber un criadero de zancudo, evitar la automedicación, y definitivamente todo paciente con fiebre en edad pediátrica tiene que ser vista por un médico para que le lleve el control y el monitoreo oportuno. Muchísimas gracias al doctor David Mendoza, jefe de pediatría del Hospital Mario Catarino Rivas. Escuchaba usted nuevamente al alza los casos de dengue y se reportó pues un fallecimiento asociado a esta enfermedad. El informe a esta hora del día. Vuelvo con ustedes al set principal. Gracias, Cintia. Y siempre en la zona norte, más desempleo y pobreza se avecina para Villanueva Cortés tras el anuncio del cierre de una empresa maquiladora. Mariela Manzanares nos tiene detalles. Mariela. Gracias, compañeros. Muy buenas tardes. Me acompaña don Joel López, secretario de la FID. Lastimosamente para Villanueva, noticias lamentables, don Joel, más desempleo, ya que esa empresa que suspendió por 120 días las labores para empleados maquileros, pues lastimosamente no podrá reabrir operaciones. Sí, buenas tardes, Mariela. Un saludo a la audiencia de BTV. Efectivamente, ¿verdad? Tenemos noticias desagradables, porque lo que nosotros en un momento pensamos que podía ser una cuestión momentánea que 2.400 trabajadores pudiesen retornar nuevamente a sus labores después de 120 días de suspensión, el cual vence en el 7 de octubre, lo vemos bien difícil. Según las noticias que hemos tenido, pues es bien difícil que las empresas reaperturen operaciones, con lo cual 2.400 trabajadores quedan prácticamente en la calle. Ahora, con la esperanza nuestra y con el esfuerzo nuestro de luchar para que estos trabajadores
se le puedan garantizar sus derechos laborales, porque no hay de otra para, ¿verdad? Al ver que las empresas no van a seguir operando, pues hay que garantizarles los derechos a los trabajadores que por ley les corresponde. Mencionando también que durante la suspensión fue personal que no recibió ningún tipo de salario por 3 meses, básicamente buscando alternativas para llevar el sustento a sus hogares. Así es, o sea, la corporación esta presentó problemas en el mercado en Estados Unidos y pensábamos que los 120 días también era un respiro para ellos, para buscarle alternativas de solución al problema y también nosotros los trabajadores ver de qué manera íbamos a enfrentar esta situación. Pero ya las noticias que tenemos son desagradables, creo que lo que nos han manifestado los mismos dirigentes de las organizaciones que han tenido alguna comunicación con algunos corporativos que incluso ya no son parte de la empresa, que va a ser bien difícil que la empresa opere nuevamente. Bueno, muchas gracias a don Joel López, secretario general de la FID, que nos comparte lamentable información, sobre todo para el sector de Villanueva Cortés. Con ustedes, al estudio nuevamente. Al regresar le detallamos qué necesita Honduras para seguir vivo en la Liga de Naciones y clasificar a la Copa Oro. Queremos invitarle a la nueva temporada de Descontrol Digital, todos los domingos a partir de las 8 de la noche solo por BTV, presentado por Claro. Claro tiene para vos smartphone prepago que te dan más. Adquirí tu smartphone favorito con 15 gigas de internet en tu punto de venta más cercano. Claro que sí. Y la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, nombró a Rosa Mariana Ríos Munguía como nueva directora del Servicio de Administración de Rentas y Orlando Garner como viceministro de la Secretaría de Defensa bajo la dirección de la ministra Rixi Moncada. Estos cambios forman parte de recientes ajustes en el gabinete de gobierno de Honduras. Entre tanto, los productores de cebolla en Honduras realizaron una protesta en la carretera que conecta a Tegucigalpa con El Zamorano. Expresaron su rechazo a un decreto del Ministerio de Desarrollo Económico. Los manifestantes argumentan que el decreto permite la importación de cebolla en un periodo que coincide con su temporada de cosecha, lo que afecta a sus ventas y perjudica a los productores nacionales. Exigen que se detenga la importación de cebolla durante los meses de cosecha local para proteger la producción nacional y evitar una caída en los precios que impacte su sustento. Los productores solicitan que las autoridades revisen las políticas de importación y brinden apoyo al sector agrícola. Y un video de doña Merlin, una vendedora de baleadas en el Río Lindo, Cortés, Honduras, ha conmovido a los usuarios de la red de TikTok tras ser captada junto a sus hijas sin clientes para su negocio. Publicado en la cuenta La Prensa Santacruzana, el clip de 51 segundos muestra la difícil realidad que enfrenta al intentar vender sus productos para mantener a su familia. Después de la viralización del video, hondureños en la plataforma se han solidarizado prometiendo ir a comprarle sus baleadas y enviándole mensajes de aliento. Hay que ser solidarios. Continuando con nuestros enlaces informativos, nuestra compañera Berenice Amaya se encuentra al habla con especialistas en derecho para hablar acerca de cómo se encuentra la problemática política en el país. Buenas tardes. Así es, compañeros, en estudios principales me acompaña el abogado Germán Licona. Abogado, ¿cómo catalogar este panorama político que se está viviendo? Estos desacuerdos
tanto en el Congreso Nacional y en instituciones políticas. ¿Cómo catalogar esta situación, abogado? Bueno, es un panorama sombrío el que está aconteciendo tanto en el CNE como en el Congreso Nacional, ya que las fuerzas antagónicas de los tres partidos tradicionales muchas veces están pujando por sus intereses políticos. En ese sentido, creo que también algunas decisiones que han tenido el consenso hoy no se puede tener en virtud de que ya vimos el CNE que está todavía reclamando el Partido Libre algunos arreglos que se dieron en marzo, pero no es ni Mel Zelaya ni Redondo que quieran cuadrar las decisiones del Congreso Nacional. Al contrario, y de igual forma, las decisiones del Consejo Nacional Electoral. Tendría que ser los tres magistrados que busquen el consenso, y ya creo que para la próxima semana se convocó para que ya de una vez por todas, con las 2/3 partes de los tres, o sea, 2-1, podría decidirse quién sería el presidente rotativo a partir de septiembre hasta septiembre del próximo año, y el que quede pues estaría ahorita en las internas o primarias, y luego en septiembre del próximo año iría el que va a asumir las elecciones generales. Abogado, esto lo que genera es desconfianza en la población hondureña, este tipo de conflictos. Bueno, lo que genera es incertidumbre y desconfianza porque los políticos, los caciques, siguen manoseando los procesos electorales. El CNE es una institución independiente y autónoma y no tiene que estar siguiendo directrices o posiciones, asumiendo posiciones de los partidos. Ya ellos están ahí con decisiones en relación al accionar político de las elecciones, y es ahí donde ellos deben de buscar los consensos. Creo que la otra semana va a haber humo blanco y al final pues esto se va a dilucidar cuando los tres magistrados busquen esos acuerdos para darle mayor seguridad en primer lugar y confianza al pueblo hondureño de que vamos a tener elecciones transparentes y que llenen las expectativas del pueblo hondureño. Muchas gracias. Ya hemos escuchado las declaraciones del abogado Germán Licona en torno a la situación política del país. Con esta información retornamos a Estudios Principales. Buenas tardes. Gracias, Berenice. Y Jaime Moreno, de La Voz de América, nos actualiza con respecto a que los Estados Unidos ha sancionado a 16 aliados de Venezuela, esto por suponerlos o porque interfirieron en el proceso electoral. Jaime, buenas tardes. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a 16 oficiales cercanos al gobierno de Nicolás Maduro. Los responsabiliza de violar el derecho de los ciudadanos venezolanos a una elección libre y justa. La Oficina de Control de Activos Extranjeros desplegó sanciones contra funcionarios del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Supremo de Justicia. La medida se produjo días después de la partida al exilio de Edmundo González Urrutia, el exdiplomático que representó los principales partidos de la oposición y que, según las actas reveladas por la oposición, ganó las elecciones presidenciales del 28 de julio por un amplio margen. Las sanciones impuestas por el Tesoro implican que todos los bienes a nombre de las personas designadas y que estén localizados en Estados Unidos, en posesión de ellos o en posesión de terceros, quedan bloqueados y deben ser reportados a la Oficina de Control de Activos. Entre los sancionados se encuentran Carislia Beatriz Rodríguez. Ella es la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, y Rosalba Gil Pacheco, quien es la rectora del Consejo Nacional Electoral. Adicional a esto, el Departamento de Estado también anunció que está tomando acciones para imponer nuevas restricciones de visas. Al momento, casi 2.000 personas han sido sancionadas por su papel en el debilitamiento de la democracia y la corrupción significativa y las violaciones de los derechos humanos, según lo dijo el subsecretario del Tesoro estadounidense. Desde la ciudad de Washington, soy Jaime Moreno, Voz de América.
Esperamos haya quedado bien informado en esta hora de noticias, recordándole que puede seguirlo haciendo a través de las diferentes plataformas. Búsquenos como BTV Somos Todos. También le invitamos a sintonizarnos en punto de las 7 de la noche para llevarle mayor información. Tenga una excelente tarde. Con permiso.